La creación de Adán y Eva. De acuerdo a la tradición religiosa judía, cristiana e islámica, Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados por Dios. Son los protagonistas del relato bíblico y coránico del origen de la humanidad. Según se cuenta en el primer libro del Tajá y el Antiguo Testamento de la Biblia, llamado Génesis, es decir, origen, y en el Corán también. El relato bíblico contiene dos relatos de la creación de Adán y Eva. El primero desde Génesis, capítulo 1, del versículo 26 al 31, compuesto posiblemente en los siglos 6 o 5 antes de Cristo. Narra que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza en el sexto día de la creación, luego de haber creado todo lo demás. Señala que los creó macho y hembra, que los bendijo y les dijo que fueran fecundos, se multipliquen y tengan autoridad sobre todos los seres vivientes del mar, el cielo y la tierra. El segundo relato, más antiguo que el anterior, narra que Dios creó a Adán a partir del polvo de la tierra, cuando todavía no había vegetación. Le sopló el aliento de vida por la nariz y le dio el jardín del Edén. Allí lo colocó para que lo cultivara bajo un mandamiento. Podría comer todo menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, y si no respetaba este mandamiento, moriría. Luego Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y creó a los animales, a las aves, y, a partir de una costilla de Adán, a la mujer, que fue Eva. A partir de entonces, Adán y Eva vivieron en el jardín del Edén, un sitio paradisíaco en el que vivían desnudos, pues no sentían vergüenza y podían convivir en armonía con el resto de los animales, ya que eran las criaturas favoritas de Dios. En este lugar tenían casi todo permitido y podían alimentarse de cualquier árbol disponible, excepto del que Dios les había prohibido para probar su fidelidad y obediencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, el relato cuenta que una serpiente tentó a Eva y la hizo probar el fruto prohibido y además ofrecerlo a Adán, quien también lo comió. Así, ambos adquirieron conciencia de que estaban desnudos y se taparon con las hojas de higuera. Entonces, Dios los castigó, los expulsó del jardín del Edén y los condenó con la mortalidad, el trabajo y el dolor. Adán y Eva tuvieron que aprender a vivir por su cuenta y tuvieron descendencia. Los tres hijos de Adán y Eva que son mencionados en la Biblia son Caín, Abel y Set, aunque también se indica que Adán tuvo otros hijos e hijas. La historia de Adán y Eva forman parte del Génesis, uno de los relatos más cosmológicos sobre el origen del mundo, más importantes de la antigüedad. Es un relato mítico que trata sobre la creación de la humanidad por Dios y es compartido por las tres religiones abrámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. También es un relato sobre la relación entre la humanidad y Dios, que hace hincapié en temas como la obediencia, la desobediencia, la tentación, el conocimiento del bien y del mal y del pecado. En este sentido, Adán y Eva son presentados como quienes cometieron el pecado que provocó su expulsión del jardín del Edén, que en la teología cristiana es entendido como el pecado original, que provocó la caída del ser humano, su salida del paraíso y su posterior redención con la llegada de Cristo. Esto significa que la historia de Adán y Eva fue utilizada en las tradiciones judías y cristianas como un recurso mítico para explicar la mortalidad del ser humano y el carácter trabajoso y sacrificado de su vida.
así como para llamar la atención sobre las consecuencias de las acciones de los individuos y, en el caso del cristianismo, para justificar la idea de la salvación a través de la fe en Cristo. Se trata de un relato de culpas y castigos, cuyo valor cultural y simbólico en la tradición judeocristiana y en Occidente residió en que sobre él se construyó un discurso moral y religioso respecto a temas como la obediencia a Dios, las responsabilidades humanas, la sexualidad y de roles asignados de hombres a mujeres. Ahora veamos la interpretación de esta historia de Adán y Eva. El mito de Adán y Eva fue motivo de muchas interpretaciones y composiciones artísticas y literarias. Durante siglos fue materia de debate entre teólogos y estudiosos cristianos, quienes discutían el modo correcto de interpretar las alegorías del relato. A menudo sacaron de ellas conclusiones que moldearon algunos aspectos de la sociedad en Occidente. Por ejemplo, el hecho de que Eva ofreciera el fruto prohibido a Adán fue a menudo leído como una prueba de la naturaleza pecaminosa de la mujer, y su castigo fue considerado como una justificación de que ocupara un lugar subordinado en la sociedad. Por otro lado, las distintas iglesias cristianas asumieron la obligación de librar a sus fieles del pecado original, cometido por Adán y Eva, pues se consideraba que éste había sido heredado por la humanidad, pero podía ser redimido a través de la fe en Cristo. Para ello, se aplicaba y se sigue aplicando el rito o el sacramento del bautismo, incluso entre los niños, pues aunque son considerados inocentes de cualquier pecado personal, se cree que cargan consigo el pecado original del ser humano. También hubo muchas interpretaciones laicas del mito de Adán y Eva. Por ejemplo, algunas consideraron el árbol de la ciencia del bien y del mal como una metáfora del saber, la razón y la capacidad de inventiva con que los humanos intentan ser, de algún modo, dioses al cambiar a su voluntad la naturaleza del mundo. Otras lecturas orientadas hacia el psicoanálisis hacen hincapié en la escena en la que, tras comer el fruto prohibido, Adán y Eva se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza. Estas interpretaciones sugieren que el pecado original hace referencia a la sexualidad y que el fruto y la serpiente son metáforas de los deseos eróticos. De este modo, la vergüenza representa la culpa por transgredir las normas morales al descubrir el deseo. Aunque es un relato mítico, antiguo, la historia de Adán y Eva mantiene su importancia en la actualidad y fue representada en una infinidad de pinturas, relatos literarios, piezas musicales y otras obras de arte, especialmente durante los siglos de mayor influencia cristiana en el arte occidental. Algunas curiosidades sobre el relato de Adán y Eva son: número 1. El fruto prohibido no es una manzana. Generalmente, cuando se piensa en el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que probó Eva, se suele pensar en una manzana. Sin embargo, en el texto bíblico no se dice que fuera una manzana, sino simplemente un fruto. Fue a partir del Renacimiento que el fruto prohibido comenzó a ser representado como una manzana. Esto pudo deberse a que, en algunos casos, el término hebreo peri, que es fruto, fue traducido por el latín malum, el francés medieval pomme y el inglés apple. Número 2. La serpiente no es identificada originalmente con el diablo. En el relato bíblico, la serpiente es descrita como el animal más astuto que logró tentar a Eva a probar el fruto prohibido. Aunque en la tradición judía de la época del Segundo Templo, y especialmente en la tradición cristiana, la serpiente que tentó a Eva
fue identificada con Satán o el diablo. En el Génesis no se menciona esta asociación. Según algunos investigadores, el uso de la figura de la serpiente en el Génesis se debió a la influencia de otras culturas del Oriente Próximo y Egipto, donde este animal era en ocasiones considerado un símbolo del mal, del inframundo o de sabiduría. Número 3. El jardín del Edén está inspirado en Mesopotamia. En el Génesis se dice que el jardín del Edén estaba ubicado en el oriente del Edén y de que él brotaba un río que lo regaba. Este río dividía en 4 brazos: Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates. Parte de esta descripción concuerda a grandes rasgos con la ubicación de Mesopotamia, un territorio delimitado por los ríos Tigris y Éufrates, sin parecer haber sido una de las principales inspiraciones para imaginarlo. Número 4. Adán pudo tener otra esposa además de Eva. Algunas interpretaciones teológicas consideran que Adán tuvo otra esposa, Lilith. Una de estas interpretaciones proviene del Talmud, un libro con comentarios a la ley judía, que señala que si Adán tardó 130 años en engendrar a su hijo Set, tal como lo declara el Génesis, esto se debió a que estuvo separado de Eva y por la angustia que le provocó su expulsión del Edén. Lilith era una figura mítica de origen mesopotámico, adoptado por la tradición judía, y su nombre proviene del sumerio Liliut, con el que se designaba un demonio que habitaba en el desierto y que podía traer enfermedades. Otra interpretación, propuesta en un libro medieval llamado El alfabeto de Ben Sirá, sostiene que Lilith fue la primera esposa de Adán, anterior a Eva. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén siguen siendo un pilar fundamental de la fe católica y cristiana, a pesar de los desafíos que plantea en la era moderna, como la comprensión científica de la evolución, sus enseñanzas sobre la dignidad humana, la tentación, el pecado y la redención son atemporales. Nos llama a vivir nuestra fe de manera auténtica, a buscar la gracia divina y abrazar la promesa de redención a través de Cristo. En un mundo en constante cambio, estas lecciones son un faro que guía a todos hacia una vida de fe, esperanza y amor. La decisión de Adán y Eva de abandonar el jardín y enfrentarse a las vicisitudes de la vida mortal recuerda la historia del príncipe Siddhartha, que para convertirse en Buda tuvo que abandonar los palacios en que su padre, el rey Shuddhananda, lo tenía alejado de los aspectos negativos de la vida en este mundo, la enfermedad, la vejez y la muerte. En este ambiente de protección contra toda adversidad, rodeado solo por la belleza y la salud, nació y vivió Siddhartha, y cuando llegó a la edad de 16 años, lo casaron con la hermosa princesa Yashodhara. Mientras Siddhartha continuaba viviendo en el lujo de sus palacios, fue poco a poco despertando en él la inquietud y la curiosidad sobre el mundo que habría tras los muros que rodeaban su palacio. Finalmente, pidió que le permitieran salir a ver su pueblo y a sus tierras. El rey lo preparó todo cuidadosamente para que Siddhartha no viera el tipo de sufrimiento que había fuera del palacio, y decretó que solo la gente joven y saludable podía presentarse al príncipe, mientras lo llevaban de paseo por las calles en Capitul, la capital del reino, para descubrir quiénes eran. Entonces pasó junto a un grupo de personas que estaban gravemente enfermas, y después descubrió una ceremonia fúnebre junto a un río. Por primera vez en su vida estuvo frente a la vejez, la enfermedad y la muerte. Preguntó a su amigo y escudero Chadank el significado de todas esas cosas, y él informó de las simples verdades que Siddhartha ya debería conocer en ese momento de su vida, que todos enfermamos, envejecemos y finalmente morimos.
a los 29 años, Siddhartha se dio cuenta de que no podía seguir viviendo felizmente en la forma en que lo habían hecho hasta entonces. Se dijo: si yo también caeré enfermo alguna vez, con los años me convertiré en un anciano y finalmente moriré. Cuanto antes esté preparado, mejor. Después de dar un beso de despedida a su mujer dormida y a Raula, su hijo recién nacido, abandonó el palacio. Siddhartha, después de tener experiencias que le ayudaron a encontrar la respuesta al problema del sufrimiento, se convirtió en el Buda, que significa aquel que está despierto. La gran diferencia entre el principio del budismo, el judaísmo y cristianismo es que Adán no dejó a su esposa Eva detrás, sino que decidieron salir los dos del jardín para enfrentar juntos la vida al otro. Y, además, con una activa participación de la mujer en esta gran decisión, pues, que tomaran la decisión los dos por igual y buscaran juntos lo que habían hecho al otro lado del paraíso. Y los hijos no solo se quedaron detrás, sino que esperaban fuera para unirse como familia eterna en el camino hacia la divinidad. Adán y Eva no pecaron con esta decisión, aunque las consecuencias tengan toda la apariencia de un grave error: abandonar un paraíso y alejarse de Dios, porque tenían que hacerlo para que pudieran dar comienzo al plan que el Padre explicó a todos sus hijos en el mundo espiritual. Tuvieron que elegir entre dos opciones. Número 1, comer el fruto, volverse mortales, tener hijos, enfrentar la oposición y cumplir con el plan de salvación. O número 2, tomar del fruto y quedarse en el jardín del Edén sin tener hijos, sin sufrir, sin progresar y vivir sin un propósito. La caída es una bendición para la humanidad. Era un paso necesario en el progreso del hombre. Y Adán bendijo a Dios en ese día y fue lleno. Y empezó a profetizar concerniente a todas las familias de la tierra, diciendo: bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión se ha abierto mis ojos, y tendré gozo en esta vida, y en la carne de nuevo veré a Dios. Y Eva, su esposa, oyó todas estas cosas y se regocijó, diciendo: de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad. Nuestros padres no lamentaron la decisión de salir del paraíso, sino todo lo contrario. E hicieron saber todas las cosas a sus hijos e hijas, para que también ellos entendieran la razón y la necesidad de la caída. Y aquí viene el tercer pilar del plan: la expiación. La caída tiene sentido unida a la expiación, porque el sacrificio expiatorio de Jesucristo compensa los efectos adversos de la caída y de nuestros pecados. Por eso la caída por sí sola sería contraria al propósito del plan de salvación y felicidad de nuestro Padre. Y el Mesías vendrá a fin a redimir a nuestros hijos de los hombres de la caída. No hay razón, pues, para lamentar la decisión de nuestros padres, porque todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo.